Descubre nuestra nueva programación y prepárate para ver mucho más. Más cultura. Más entretención. Más ciencia. Más arte. Y más puntos de vista. En nuestra nueva programación hay más por ver. Uchile TV, una buena señal en todas tus pantallas. Ciclo Cine más TV a 50 años del golpe. Miradas para el futuro. Ven al GAM a ver las películas de ficción y documental que tratan los hechos del golpe de Estado y sus diversas consecuencias. Diálogos de exiliados de Raúl Ruiz. El edificio de los chilenos de Macarena Aguiló. Actores secundarios de Pachi Bustos y Jorge Leiva. En algún lugar del cielo de Alejandra Carmona junto a No olvidar de Ignacio Agüero. Desde el martes 20 hasta el viernes 23 de junio, ven al GAM y encuéntrate con los directores de estas historias. Entrada liberada con inscripción, más información en gam.cl. Te esperamos. Ciclo Cine más TV a 50 años del golpe, miradas para el futuro, exhibiciones y conversatorios. Aquí ya partió Alejandra cantando, por Dios, que le nace natural. Yasna Levin, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? Yo no canto. Tú no cantas no por canto cantar. Por cantar. Yo no sino por tener buena voz. Ni por tener buena voz. Menos por tener. Yo canto por cantar y por tener buena voz. Ella. Bueno, ya pues, ¿qué pasa? Queremos, primero darle la bienvenida a todos, a todas y todos a nuestro programa de hoy. Y bueno, queremos partir, por supuesto, con el tema que se ha tomado la semana, que tiene que ver con esta crisis sanitaria. Y yo quiero solamente para partir, provocando la conversación, chicas, sale a Prodignidad, entra una vez más el socialismo democrático al gobierno, Yasna. Pero es una provocación para mí. A ver, ¿por qué? Que venía pensando. Lo que pasa es que lo he leído tanto, esto de que cada vez que hay una crisis es un concertacionista el que viene a salvar el gobierno, que ya me parece como... A ver, la concertación gobernó, la concertación y luego como nueva mayoría fueron 5 gobiernos. Sí, entonces es evidente que los expertos en vida, porque los otros pueden haber sido de los gobiernos de los radicales, y los expertos en vida en materia de políticas públicas son concertacionistas. No se me ocurre a quién más se puede recurrir, por lo tanto, bueno, a lo mejor se puede ir a los republicanos, ¿me entiendes? Entonces es como un cliché que nace desde la herida sangrante de haber sido impugnados por estos jóvenes, que por supuesto se equivocan si son jóvenes. Entonces, no me parece que sea la medida del análisis correcta el ver de dónde viene el experto o la experta. Pero solamente para provocar nuevamente la conversación, lo que sí está claro es que ha salido más a Prodignidad o Frente Amplio de lo que ha entrado efectivamente el socialismo democrático, más allá que tenga que ver con la experiencia de otros que gobernaron, digamos, en otras épocas y en otros gobiernos. Yo creo que primero que nada, yo creo que el punto es que ameritaba. Este no es un cambio de gabinete. Aquí hubo un problema serio de gestión. No respecto de si la niña, la lactante, que perdió la vida esperando una cama, hubiera sobrevivido o no, porque ese no es el tema, ni cuántas personas, niños, pueden fallecer en esta crisis, que fallecen muchos lamentablemente cada invierno, sino que el hecho de que el Estado no le proveyó la cama crítica a la niña que la necesitaba. Por lo tanto, todo lo demás sale sobrando. Y alguien tiene que asumir esa responsabilidad política y me parece muy bien que la asuma
el subsecretario de redes asistenciales, haya sido del partido que fuera, tenía que asumir esa responsabilidad. A mi gusto se demoró mucho, porque expuso al presidente... A la ministra. Expuso al presidente, a la ministra, y le dio espacio a los republicanos para este show, a mi juicio, de amenazar con acusación constitucional, etcétera. Debió haber renunciado de inmediato, apenas se produjeron estas contradicciones, si le pidieron o no le pidieron a la clínica Las Condes, ahí tenía que haber puesto su cargo a disposición y el presidente tendría que haber hecho tripas de tripas corazón, por mucho que fuera su amigo, y haberle pedido la renuncia. Ahora, que asuma, para mí, más que concertacionista, el dato, si tú quieres mirarlo, es que es un hombre de Lagos. Es que es, digamos, el Capitán América, esta figura. Este puesto lo creó Lagos con este subsecretario, pero me parece fantástico porque da seguridad, tranquilidad. Aquí se cometió un error grave y hay que reemplazarlo, lamentablemente, con alguien con experiencia, y yo no le haría más ruido. No es un tema de cambio de lotes políticos. Este es un problema que necesitas a alguien confiable que sepa manejar el Ministerio de Salud, y tal como dice Yasna, son re pocos y casi todos son girardistas, además, este es socialista por lo menos. Claro, bueno, pero ¿para qué estamos con cosas? La verdad es que cuando uno analiza los gobiernos, cuando uno analiza cómo es el acto de gobernar, ¿cuándo se nota eso? Sobre todo cómo se enfrentan las crisis, ¿no es cierto? Esta es una crisis que a cualquier gobierno que esté gobernando le va a tocar duro, porque además las crisis en salud, para mí, muestran la profunda inequidad que existe en Chile en el acceso a la salud. O sea, una guagüita cuyos padres probablemente tuvieran un mejor sistema de salud en términos privados, por ejemplo, ¿no? Que formaran, por ejemplo, tuvieran un programa de ISAPRE o con algún convenio con alguna clínica privada, probablemente esto no les habría ocurrido. Van a un hospital público y en el hospital les dicen que, en definitiva, la próxima cama está a 2.000 kilómetros de distancia. Yo creo que ese no... Tampoco es el tema. Bueno, pero yo lo estoy planteando porque a mí me parece que... Pero que ¿puedo disentir? Claro, pero déjame solamente terminar. O sea, me parece que muestra esa profunda fractura que existe en nuestro país. O sea, acá estamos hablando de un sistema público que tiene muchas cosas buenas, pero que tiene problemas también, ¿verdad? Y que, enfrentado a una crisis de esta naturaleza, esos problemas se van reflejando en... situaciones tan graves como la que ocurrió particularmente con esta guagüita, porque han muerto otras guagüitas. Pero en este caso está el famoso tema de por qué no llamaron a la clínica Las Condes, más allá que en el listado aparecía que la clínica estaba vetada porque, no por el gobierno, era por una resolución del Tribunal Constitucional que no podía prestar servicios al Estado producto de sus problemas laborales. Pero evidentemente que frente a una crisis eso no opera. Entonces, un subsecretario o un gobierno con más experiencia en ese punto habría entendido aquello. Es lo que pienso, ¿no? Mira, el servicio de salud chileno público funciona maravillosamente con los recursos que tiene. Es poco el gasto en salud para todo lo que hace el servicio de salud. Funciona esta manera que tiene de operar, de jerarquizar urgencias, funciona muy bien. Y no tiene nada que envidiarle a las clínicas privadas, que además atienden menos gente, o sea, es por fácil. Supuesto, tienen otro flujo, claro, por cierto que sí. Más recursos, menos pacientes. Pero en este caso, voy a citar aquí al urgenciólogo Ramón Kong, lo que sucede es que en regiones no hay suficientes camas críticas, y no solamente suficientes camas críticas, no hay una red para transportar a los pacientes graves. Entonces, más allá del caso puntual de que aquí el problema político se produce porque no tiene acceso a una cama crítica a esta lactante, si hubiera requerido traslado, probablemente el desenlace hubiera sido el mismo, porque no hay... los recursos están concentrados en Santiago. En Santiago hay una red público-privada que funciona mucho mejor. En regiones no hay especialistas, no hay camas críticas, no hay manera de trasladar rápido a los pacientes. Hay pocos especialistas y hay pocas camas críticas. Yasna. Yo creo que en el ámbito de la salud nunca se va a hacer bien, porque cuando están en juego la vida y en una crisis además sanitaria de niños, niñas, bebés y lactantes, el nivel de vulnerabilidad que pueden sentir las familias es de tal profundidad que un error como el que se cometió es percibido como un acto de traición.
Y yo creo que se demoraron mucho en darse cuenta de eso. Y ¿Por qué muchos traición? estamos hablando de... ¿Por qué traición, Yasna? Lo anunciaba la Alejandra, fíjate, mucho mejor que yo. A ver. El Estado privó de una cama crítica a una niña que se estaba muriendo. Y existía esa cama crítica. Entonces, ese dramatismo tiene un costo en opinión pública, un costo político muy grande. Yo creo que va a costar reponerse de esto. Creo que para la sensibilidad humana es muy fuerte la estocada. Y por eso el tiempo, porque finalmente fueron 48 días y se supo que había un error el viernes y salió ayer, ¿no? Ayer en la tarde. O sea, días hábiles son 2 solamente. Pero fue excesivo. O sea, eso fue una verdadera hemorragia de sangre, claro. Sí. Fue muy lenta. Que duró mucho, fueron muchos días que pasó. Y además lleno de errores comunicacionales, bien tontos además, porque si la sanción había sido de Contraloría o de los tribunales laborales, si habían llevado 2 o 3 pacientes antes, o sea, finalmente no hubo ningún control de daño, hubo un error tras error comunicacionales sobre un error de gestión enorme, en un ámbito de mucha sensibilidad y que por lo tanto va a costar muy caro. Ahora, dicho eso, se generó un aprovechamiento que, digamos, hay desde lo más decente, que me parece a mí ha sido la conducta del exministro Mañalich, que se volvió un ser bueno de la noche a la mañana como el virus, él dijo que se iba a volver bueno, él se volvió bueno porque ¿Pero ha tú sido... estás diciendo que fue malo? ¿Durante la pandemia? Sí. Pero por supuesto, si salió... Es una gestión desastrosa. Por eso pero después salió, podemos comentar eso, porque sí. es bueno acordarse también. Sí, Yo creo que es pero- bueno recordar. pero se volvió bueno y hoy día ha hecho, desde la posición de fuerza de poder dictar cátedra frente a un error muy puntual, ha sido un verdadero... colaborador. Un verdadero, claro, un ejemplo de ponderación un hombre con sentido de Estado. y de crítica constructiva. Claro. Hasta la indecencia de esa diputada Flores, que lleva a la familia de la bebé muerta, la expone en un Tremendo. punto de prensa, llorosa, doliente, ella también llora. A mí me parece que ese tipo, yo creo que no hay conciencia en la clase política y en cierta oposición muy incendiaria obsceno. de la indecencia que significó ese acto y lo contraproducente que puede llegar a ser, porque más allá de que haya estado disponible la familia, eso no se le hace a una madre que acaba de perder a su guagua. Ahora, ojo que cuando hablamos de que se demoró mucho la salida probablemente de Rafael Arauz. ¿Quién es Rafael Arauz? Bueno, Rafael Arauz, un hombre cercano a Isquia Siches, tuvo un cargo de secretario, entiendo, encargado de salud pública del del Departamento de Salud Pública del Colegio Médico, muy cercano al presidente Gabriel Boric, cercano a Matías Mesa López Andía, que era el asesor de Boric, etcétera. Un hombre muy frente amplio, muy frente amplio, que fue muy crítico, no de los más ferozmente críticos de los antiguos frente amplistas en la época de la pandemia, porque se le enrostra algunas cosas que dijo. Yo estuve revisando, en realidad lo que dijo tampoco era tan tremendo si lo comparamos con ese otro sector que efectivamente fueron voraces con las autoridades de la época. A ver, pero espérame, no estoy hablando... justificadamente. Espérame, es que no estoy hablando solo de la primera etapa, sino que persistentemente durante toda la pandemia. Y yo no sé, o sea, yo pongo aquí la conversación, si es que acaso se puede ser tan severo durante toda la gestión que tuvo las ex autoridades de salud durante toda la pandemia. O sea, yo creo que de partida aquí, por supuesto que a río revuelto ganancia pescadores, se trata de reescribir el pasado, como diciendo, estos que nos criticaron injustificadamente, ahora están pagando. No es así. Las críticas no solamente venían de los partidos políticos, venían desde la ciencia, de los académicos, de organismos internacionales. O sea, había una crítica justificada a la gestión de la pandemia, en que pasaron muchas cosas para que las vamos a recordar, pero la salida de Mañalich de su cargo de ministro tiene relación directa con esa mala gestión. Hubo una buena gestión hospitalaria, que es lo que se le reconoce a Mañalich, que digamos forzó este acuerdo público-privado y que finalmente amplió la capacidad hospitalaria, pero en cuanto a la prevención, en cuanto a hacerse cargo de la gravedad de la pandemia, no fue así.
Después vino el ministro París, que habrá tenido otras críticas, pero las críticas se concentraron en el periodo de Mañalich. Que fueron tan largos, ¿ah? Justificadamente. Espérate, que no fue tan largo. Recuerdo fue que de marzo a de julio. marzo a julio, exactamente. Sí. Porque ahí vino todo el tema de este es un virus que va a durar poco, porque este es un resfriado. A ver, pero también digamos las cosas. Que el virus era bueno, que claro, buena persona. Pero que tiene mucho que ver también con... yo trato de ser abogada del diablo, porque creo que era una época muy compleja, donde estábamos todos aprendiendo, porque mira con esa cara, estábamos todos aprendiendo de qué era. No tengo otra, Mirna, no tengo otra cara. Como... No, es que ¿sabes lo que pasa? Dime. Me recordé al ex vocero de Piñera, Bellolio, en un programa el domingo pasado, también diciendo, pero si nos acusaron de criminales. Perdona, pero... fueron criminales. Yo estuve hojeando apuntes y recortes del periodo. ¿Se acuerdan que la Xochimilco hacía sus propios reportes en la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva? ¿Cómo olvidarlo? Ya. En mayo, a mediados de mayo, reportó 18 muertos sin acceso a camas críticas. Estaban ahí sin acceso. El famoso dilema de la última cama que dicen que nunca se produjo estuvo permanente. Si lo que pasa es que no es la cama lo que faltaba. No se producía porque cortaban antes. O sea, ¿cuál era el criterio de urgencias? Tiene 64 años o menos, entra a postular a una cama. Tiene 64 años o más, vas a la sala del buen morir. Había una discriminación previa para que no hubiera el problema de la última cama. Había problemas de reporte. En fin, 200.000 cosas. Pero espérame, tanto como la sala del buen morir. Así no, es que yo creo... No, pero que pasaran a los mayores 65 a la sala del buen morir, yo no lo vi. Yo no vi eso. Bueno, son datos objetivos. Está bien, pero... reporteados. Yo creo, Mirna, que de verdad hay que hacer el recuento. Porque esto es como el milagro económico de la dictadura de Pinochet. Sí. Pues resulta que la economía chilena era bullante durante la dictadura. No vamos a comparar con la dictadura. No, digo, es el mito. Es el mito el pasado. de tratar de borrar aquello que ocurrió. Y aquello que ocurrió, solamente déjame decirte 5 cosas. Sí. Las cuarentenas dinámicas, que no sirvieron absolutamente para nada. 2 meses la gente encerrada sin ni un aporte económico del Estado. El IFE llegó a fines de mayo. El IFE llegó el 28 de mayo recién, 80.000 pesos, y querían que fuera 60.000 en el Congreso, lo tuvieron que subir. Perdóname, pero eso es criminal. Entonces yo no entiendo ese mito de recordar una gestión heroica. Efectivamente, lo que sí fue heroicamente positivo fue la vacunación. Correcto. Se consiguió la vacuna, se inoculó de una manera eficiente, pero todo el primer periodo de la gestión de pandemia fue criminal, lo fue. Ya, pero volvamos al presente respecto, porque el pasado es importante tenerlo claro, y ahí me parece que cada una tendrá, o cada uno de ustedes, ¿no?, que nos está viendo hasta ahora, tendrá su propia evaluación de lo que fue esa gestión. Lo que sí es importante es que evaluemos también lo que ha sido la gestión de la ministra Jimena Aguilera, porque la ministra Jimena Aguilera estaba enfrentando una posible acusación constitucional levantada por los republicanos. Ya se estaban sumando algunos de Chile Vamos, pero había conflicto ahí. ¿Por qué? Porque un sector mucho más cercano al piñerismo estaba por ayudarla, por en el fondo, salvar de alguna manera la figura de la ministra Aguilera, porque se la ve como alguien que jugó un rol muy importante en la pandemia. Ella formaba parte del Consejo Asesor de COVID, el Consejo Asesor COVID, y ella siempre tuvo una postura vista por todos los sectores como una mujer que puso a disposición su gran talento, digamos, su gran experiencia en epidemia, pero al mismo tiempo su seriedad para enfrentar esto sin pasiones. Porque claro, se juntaban las pasiones, el gobierno, no quiero volver atrás, pero el gobierno del presidente Piñera tenía otros conflictos críticos de su gestión y esto fue obviamente agudizado. Entonces, volviendo a la gestión de la ministra Aguilera, me gustaría saber cómo han visto ustedes a la ministra, que ya no va a ser acusada constitucionalmente y que enfrenta uno de los cargos más difíciles de un gabinete como el Ministerio de Salud. Ya. Primero que nada, quiero terminar el otro punto porque da la impresión de que se puede evaluar, digamos, según distintas perspectivas, pero a mí me parece que los datos son objetivos y los datos están ahí. Uno podrá ser más condescendiente o menos condescendiente, pero los datos son objetivos, no son juicios de valor. Entonces, yo creo que no es necesario decir Piñera lo hizo estupendo para ahora criticar a Aguilera, ni al revés. Hay que, digamos, lo hizo mal Mañalich,
ahora está jugando un rol moderado y constructivo, bien. Jimena Aguilera, y no Jimena Aguilera, el gobierno, porque ella es la ministra, el gobierno lo ha hecho pésimo. En esta campaña de invierno, pésimo. Pésima, ¿cómo se llama? Comunicación de crisis. O sea, los servicios de salud están al 98%, 93%, 98% sectores, a 100% en camas pediátricas hasta ahora, en este periodo. Ahora están bajando, van a entrar los adultos con influenza. Los niños estuvieron muy cuidados en pandemia y por lo tanto no desarrollaron anticuerpos y los cuadros han sido mucho más agudos, más graves. graves. Que explica la virulencia que ha tenido Y tuvieron que hacer una reunión con todos los ministros para decir, pónganse mascarilla, broma. O sea, yo encuentro que ha sido una gestión deficiente en el control de las enfermedades, los cuadros. Pero ¿de dónde sacas tú que la decisión de la mascarilla fue producto de esa reunión? Porque esa fue una acción política, a mi parecer, bastante bien instalada para mostrar este sentido de estado de continuidad de la salud pública. Porque la información que salió pública de esa reunión es que todos los ministros, exministros, estaban contestes en que había que reponer la mascarilla. Y después de esa reunión es que se repone la mascarilla. Entonces, yo no escuché a la ministra antes de eso hablar de que había que reponer la mascarilla. Yo fíjate que creo que, el error de la no consulta a una clínica es garrafal, es mortal, es severo. No tiene ninguna manera de justificarse. Pero el virus sincicial se sabía que en el hemisferio norte venía recargado, se había quintuplicado los casos en el invierno del hemisferio norte, pero aquí se multiplicó por 10. Entonces, de verdad, estamos hablando de una embestida viral que es superior a la capacidad de anticiparse, independientemente de que hubo medidas de anticipación. El calendario escolar ya venía con las vacaciones adelantadas. La conversión de camas alcanza el 58% la semana pasada. Desde abril empezaron en los hospitales pediátricos a convertir camas. Entonces, sí, pero ¿y la comunicación de riesgo? Yo no vi, por lo menos, ninguna no campaña. Hay vacuna para el sincicial. ¿Pero lo sabe la gente? ¿Sabe la gente lo que es el virus sincicial? El virus sincicial lo tenemos. A ver, yo creo que... Pero tú sabes lo que es el virus sincicial. Yo creo que sí, un virus respiratorio. No es solo un virus respiratorio, es un virus que convierte los pulmones en una pana. Claro. Y eso la gente no lo sabe. La gente no sabe que tiene... que una vez que el niño empieza con los síntomas, tiene muy poco tiempo para reaccionar. Claro. Que si llega de urgencia, la urgencia va a tener muy poco. Eso es lo que la gente no sabe. Entonces lleva al niño al mall, lo lleva a la casa del abuelito que está enfermo. Esa información no ha existido como existió en su momento respecto de si usted está resfriado, póngase la mascarilla, no exponga a los niños. Esa información no ha existido. No, y a es eso muy me refiero importante, yo con que no ha existido buena comunicación de riesgo. Sí, yo creo que es muy importante lo que dices tú, Ale. Yo creo que efectivamente se nos había olvidado lo que era el virus sincicial. Todas las que hemos sido madres acá, todas sabemos, yo tuve una guagua con virus sincicial, es tremendo, evidentemente, pero se nos había olvidado. ¿Por qué? Porque tuvimos pandemia, porque bajó la carga. Porque hay madres nuevas también. Y porque hay madres nuevas. No tienen por qué saber lo que sabe el... Sí, pero para ir cerrando el tema de la ministra, yo creo que efectivamente, si hay algo que se puede decir de la ministra Aguilera, que se ha sacado la cresta. Yo creo que es cosa de virarla, de verla, independiente, te insisto, que coincido contigo. Además, yo creo que ha cometido errores comunicacionales importantes, como lo que pasó con la guaguita, cuando dice esta guaguita se habría muerto igual, porque la guaguita de San Antonio, mía, porque estaba muy grave. Primer gran error comunicacional, porque lo primero que uno esperaría es que ella diga, lamentamos profundamente esta muerte, que hubiese habido un pésame, que no sé si se hizo tarde. O sea, varios errores ahí. Dicho todo lo anterior, yo creo que efectivamente ella es una mujer que ha puesto toda su capacidad en un cargo brutalmente difícil, tanto así que el propio Osvaldo Artaza, exministro de Lagos, ministro de Salud, decía que él había llamado a este cargo el cargo de la silla eléctrica. Vénganse para acá a esta silla eléctrica. Perdón, esta es la verdadera silla. Yo no me voy para allá. Una cosa. Tú no puedes justificar los errores políticos con la gente es capaz, toda gente es capaz, pero se cometen errores. A esta silla eléctrica no es dramático decir me equivoqué.
Aquí la quiero en esta silla. ¿Esta sigue la silla eléctrica Esta o es la no? silla eléctrica, Lo sabemos, sí, ¿no? sí, sí. Ya, pues tenemos experiencia, por eso lo decimos. Yo estoy de lejitos porque un poquito resfriada. Ya, pero váyase al lado. Ya. ¿Y qué vamos a hacer, chiquillas? Vamos a escuchar Vamos a escuchar a la Paula Rivas. Ya, venga. Una cumbiera chilena que lleva sus años y que ha contado lo mucho que le ha costado entrar a este sector que es predominantemente masculino y que ganó los premios Pulsar. Así que vamos a escuchar Vamos, una de sus canciones. ¿Cuál era? Me parece Ay, que chuta. Aquí estoy o algo Espérese, así. usted se la sabe. Vamos. ¿A ti qué te gusta? Bailar, comer, Viajar, tocar, Besar, beber, mirar, soñar, morder, besar, jugar, pintar, amar, reír, escribir. Uchile TV, Radio Universidad de Chile y Radio de Mente presentan Cuestión de Gustos, temporada de libros. Cada semana, Antonella Esteves nos recibe en su biblioteca para conversar sobre literatura y otros gustos. Ya lo saben entonces, entrada liberada, un ciclo espectacular. Realmente, mira, yo de todos los documentales que se mostraban ahí, yo vi el de la Alejandra Carmona en algún lugar del cielo, porque la conozco además, y es un tremendo trabajo, pero no tengo ninguna duda que el resto también está dentro O sea, del el mismo edificio de nivel. los chilenos. Sí, Notable, por ahí estaba la casa. Maravilloso. Y actores secundarios, Actores además, un homenaje a mi Súper generación. panorama, inscríbanse. Súper panorama. Y un saludo y felicitaciones a Jorge Leiva, el búho, le decíamos en la Sí. escuela. Ya, pues. Gran realizador. Ya, Ya, sigamos chiquillas, con lo nuestro. devuélvanse a sus asientos porque las voy a golpear con el siguiente tema. El súper tema. Oiga, no se rían. ¿Pacto tributario o reforma tributaria? ¿Quién dispara primero? Usted. Pacto fiscal. Perdón, ¿pacto fiscal o reforma? Pucha, más encima lo hice mal. Todo de nuevo. De nuevo. De nuevo. Pacto fiscal, reforma tributaria. ¿Quién dispara? Usted. Bueno, creo que una forma podría ser inteligente de tratar de convocar distintos intereses en esta necesidad que tiene el Estado de allegar recursos para pagar los programas sociales. Pero no veo de qué forma se van a conciliar las distintas miradas o estrategias para conseguir estos recursos, porque desde la perspectiva de la derecha o de los empresarios no es necesario aumentar los impuestos, solo basta que el Estado se achique o reduzca programas, y eso es lo que ellos llaman, esa es la parte fiscal en pacto. Y el ministro Marcel quiere ofrecerles, por supuesto, alguna medida en esa dirección, pero lo ha sido claro en que también necesita recaudar más impuestos, y hay una resistencia enorme a la idea de que el Estado requiere más impuestos. En este tema, por ejemplo, en este tema que hablábamos hace un rato, el Estado de Chile requiere más gasto en salud. ¿Qué duda cabe? Ya pasamos una pandemia, vendrán otras, todos los científicos lo dicen, van a venir otras pandemias. Y necesitamos un sistema de salud robusto que no haya que estar postulando a una cama crítica cuando estás grave, que todos y todas tengamos derecho a saber que si nos enfermamos gravemente el Estado va a proveer salud. Pero eso hay que pagarlo. Y cuando la discusión se centra en si el ministro o el subsecretario lo hizo bien o mal en la gestión de una cama, se olvida esa otra parte de que el Estado tiene que pagar por la salud. Y usted, querida Yasna, ¿pacto fiscal o reforma tributaria? Bueno, la reforma tributaria la rechazó la Cámara de Diputados en su idea de legislar. Entonces, lo que hace el presidente, que lo inicia en la cuenta del 1 de junio, es invitar a un pacto fiscal, que es asociar
a 7 objetivos específicos, entre los cuales están las listas de espera, la salud primaria, una estimación de gasto, que son 3,6% del PIB, pero asociarlos a gastos específicos. Y eso le instala una barrera a la oposición bastante astuta, en mi opinión, porque le dice, bueno, si usted no se allana a hacer un gran pacto fiscal, entonces dígale a la ciudadanía quién va a pagar la pensión general, la pensión garantizada universal, las listas de espera, la deuda histórica de los profesores que hoy día estuvieron de paro, entre paréntesis, con los resultados del CIMSE que hemos tenido también hoy día, etcétera. O sea, pero me parece que ha sido exitosa cuando veo la reacción de la derecha, fíjate, porque fue bien curiosa la actitud, porque les molestó mucho cuando Rosario Navarro, que es la nueva presidenta de la SOFOFA, tuvo palabras muy halagüeñas hacia el presidente y dijo que había una nueva disposición y reconoció mutuos sesgos que ya se estaban superando, etcétera. Y la derecha actuó como molesta, se sintió claro, como que el mandante los hizo a un lado y decidió entenderse directamente con el gobierno. Te interrumpo en un punto ahí, era como la discusión de por qué se traslada, o sea, que el presidente se está reuniendo con los empresarios cuando lo que primero que tiene que hacer es hacer gestión, su gobierno, en el Congreso para convencer a los parlamentarios de por qué esta reforma es necesaria o cuáles son los puntos de la reforma planteada que van a cambiar. Esa era la crítica, ¿no? Y a mí me dio risa la reacción de diputados como Cristian Lavé, por ejemplo, que dice, se están lavando la imagen, los grandes empresarios están lavando su imagen con las pymes y nosotros no estamos para defender sus intereses. Nosotros no defendemos intereses de nadie, defendemos a las pymes. Bueno, al día siguiente que dicen eso, el ministro Marcel se reúne con los 16, 18 gremios de las pymes. Y además es muy curioso que el partido que tiene mayor financiamiento, mayor volumen de financiamiento a los empresarios, diga que no defiende sus intereses ni está relacionado con ellos. Pero da cuenta de que hasta ahora la estrategia ha sido exitosa. Es bien audaz porque en marketing, pero los proyectos se tienen que aprobar en el Congreso. Exacto, y es bien audaz porque para insistir, porque eso es lo que ese es el objetivo, hacer una insistencia ante el Senado del proyecto que se rechazó que requiere 2/3. Ahora, no olvidemos lo siguiente. La reforma planteada por este gobierno, la primera que va a tener que ser cambiada porque si no tiene ninguna viabilidad, porque no hay mayoría, planteaba 4 puntos del PIB. En súper simple, porque estos temas son medio enredados, un punto son 3.000 millones de dólares, ¿verdad? Eso es lo que son, entonces 4 por 3, 12, eran 12.000 millones de dólares. Ahora se supone que con esta nueva en este nuevo intento se bajó a 2, o sea, 2 por 3, 6. Son 6.000 millones de dólares. ¿Qué se puede hacer con 6.000 millones de dólares? Porque ¿cuál es la lista de supermercados para ponerlo en fácil, digamos? Sala cuna universal, ¿quién no quiere sala cuna universal? ¿Quién no? Listas de espera, poder hacer frente a las listas de espera de los hospitales públicos, ya que estamos hablando del gran tema de la salud pública. El tema de aumentar a 250.000 pesos la PGU, la pensión garantizada universal. ¿Quién no quiere hoy día? O sea, ¿quién podría decir, no, yo me opongo a aquello? ¿Dónde hay problema? Obviamente la deuda histórica de los profesores, que alguien dice que fue el chirolazo que se tiró en la cuenta pública, porque eso no se va a lograr a partir de más impuestos, y la famosa condonación al CAE, ¿ya? Pero lo anterior, y otros temas más, por cierto, pero el CAE no está asociado a la recaudación fiscal. No, pues si el presidente dijo que para que se pudiera condonar el CAE tenía que ser aprobada una reforma tributaria. Acuérdate que lo dijo en la cuenta pública. No, él dijo que no había recursos para la deuda histórica y que si se aprobaba la reforma tributaria iba a haber. Y que el CAE se iba a presentar después. De hecho, tuvo que hacer la aclaración. Pero mira, les tengo acá una pregunta a las dos. Hay un sondeo, estos son los sondeos que le gusta publicar al Mercurio los días domingos. Panel Ciudadano Universidad Universidad del Desarrollo. Y así Diego Portales, mírate con esa cara. ¿Qué dice? No te metas con mi rector. Exacto. 4 de cada 5 chilenos no quiere ahora subir los impuestos. Y ojo, una mayoría dice que no existe un buen momento para subir impuestos. Pero es que la pregunta es ridícula, porque no se trata, la discusión no es subirle el impuesto a los ciudadanos, que ya... El problema de Chile es que la carga tributaria está puesta en los ciudadanos y ciudadanas. Que es el IVA.
que el IVA y otros impuestos. Bueno, pero el IVA principalmente para en efectos general es súper fácil específicos, meterle el impuesto a los trabajadores y trabajadoras de Chile porque Nadie los defiende. nadie los defiende, pero No nos invitan a hablar con Marcel. se suben y se suben los impuestos y las cotizaciones para aquí y para allá. Bueno, por supuesto que la gente no quiere subir, pero la de reforma tributaria supuestamente es para hacer impuestos progresivos, es decir, que los paguen no los que ganan más, porque la gente piensa los que ganan más, los trabajadores que ganan más, no. Los propietarios ganan más en Chile, los dueños de este país son los que pagan menos impuestos. Entonces, es ahí, en las utilidades de las grandes empresas, ahí donde existe la resistencia al impuesto, porque toda la discusión siempre se lleva, no, estamos defendiendo a las pymes, mentira. Los impuestos que no quieren subir son los impuestos que pueden recaudar 4 o 6 puntos del PIB. Bueno, este es un tema súper complejo porque cuando uno habla con los expertos te dicen aquí hay grupos de interés como los camioneros que tienen estas exenciones tributarias, que por la vía de la exención tributaria, si los camioneros, por ejemplo, tuvieran todos estos beneficios respecto del diésel, ahí se podría recaudar cualquier cantidad. Si tú hablas con los republicanos te van a decir que el problema es la grasa que tiene el Estado y que lo que hay que hacer aquí es tener un Estado más eficiente. Pero en definitiva, el punto hoy día es el siguiente. Si no hay tributos, o sea, si no hay un aumento tributario o hay una cierta carga, o ya no sé cómo llamarlos, reformita, reforma, pacto, como ustedes quieran, se ve muy difícil poder avanzar en los 3 primeros temas que yo les planteé. PGU, súper importante, listas de espera, también, sala de cuna universal. También es una frescura de Marcel, me parece a mí, y del gobierno, decir, bueno, si no hay reforma tributaria no podemos hacer nada. ¿Es verdad que no pueden hacer nada? Yo creo que Tarea es poco para lo que la se puede casa. hacer, es poco lo que se puede hacer. Bueno, mejor gestión y coordinar bien las críticas para empezar. Pero a mí me Por da ejemplo, se la podría impresión- terminar con la subvención a las forestales y usar esos recursos para otra cosa. Se podría hacer, digamos, también Ahora, hay ojo, subvenciones que el Estado otorga a distintas industrias, a las constructoras, a las inmobiliarias, en fin. Hay otras cosas que se pueden Las exenciones hacer. a la construcción se eliminaron algunas para No financiar la pensión garantizada. La principal fuente, la más grande en monto, en volumen de recaudación, es la exención y la evasión y la elusión tributaria. Eso, Son más de absolutamente. 2 puntos de una. Mucha plata. Y el 60%... Y se hace según descaradamente, digamos, además. El 60% según un estudio de Michel Jorrat, que fue el director de impuestos internos, que salió justamente con ocasión del escándalo de financiamiento de la política, pero él entiende bastante impuestos y el 60% de la evasión y elusión se concentra en el 1% más pudiente. O sea, sabemos en Chile que eluden y evaden las grandes riquezas. Pero requieres ahí una cantidad de dientes, de uñas y de fiscalizaciones que, según me dicen algunos expertos, está difícil poder. No es que no se pueda, sí se puede, pero es largo el camino. Hay que aumentarle las para poder- atribuciones al Servicio de Impuestos Exactamente. Internos y eso es algo que siempre ha habido reticencia a Por hacer. cierto que sí. Chiquillas, pero como aquí se nos acaba el tiempo, no ¿Ya? quiero dejar, no, casi, quiero solamente preguntarles acerca de otro de los temas de la semana que va adquiriendo cada vez más fuerza, que es la acusación constitucional que está planificando tanto Chile Vamos como Republicanos contra el ministro de Educación, el ministro Ávila, y que enfrenta una serie de temas, ¿no? Ahora le quieren achacar el tema de la prueba CIMSE, no tanto por los resultados, que son más o menos siempre esperables, con algunos matices, sino por el retraso de haber entregado los resultados, pero el tema de fondo tiene que ver con este instructivo respecto de la educación sexual de los niños, niñas, etcétera, ¿no? Que se lo vincula ahí con, a ver, ¿cómo llamarlo? ¿Cuál es el punto? Porque me cuesta tratar de entender ahí, Yasna, cuál es el fondo de esa acusación respecto a un instructivo que además estaba presente y vigente desde el 2017 a la fecha. Y Ya. que además había sido renovado como 4 días antes de que se anunciara, de que el Mercurio publicara que existían esos ejercicios.
Bueno, yo creo que hay algunos diputados que tienen que explicar por qué habían puesto un capítulo, como uno de los capítulos de la acusación, el escándalo de la semana pasada en Talcahuano, que fue un operativo de salud que está en investigación, donde al parecer ocurrió una revictimización de niñas abusadas en sus hogares. Eso está investigándose, pero se lo habían adjudicado a la educación sexual que se promueve desde el Ministerio de Educación. Entonces creo que alguien tiene que explicar por qué. Y era un operativo por qué. municipal que es importante en un municipio claro, que tiene autonomía. Y que es un municipio de derecha. O sea, el alcalde es de la UDI y el alcalde de esa comuna, o sea, de esa alcaldía, quiero decir, la redundancia, pidió no politizar el tema, y los mismos que lo han politizado son los de su sector. Entonces es un tema súper complejo y, como dices tú, se apuraron en instalar ese aspecto en el capítulo de la acusación, luego tuvieron que sacarlo cuando se dieron cuenta que no tenía nada que ver el Ministerio de Educación. Pero y te puedo garantizar que en este rato que estamos en el programa ya se anunció un nuevo capítulo para la acusación constitucional, que es el resultado de la prueba Simpson. ¿Te acuerdas que cuando estuvimos, tú no viniste, estabas enfermita, Yasna, y nosotros estábamos con la Ale, y te acuerdas, Ale, que dijimos, no, esto no va a prosperar, no tiene vuelta? Bueno, no, prosperó. Y lo más probable no dijimos que no iba a prosperar, dijimos que era escandaloso. No, pero dijimos que había pocas probabilidades porque todavía era como muy, muy incipiente, era un grupo de 2 o 3 parlamentarios republicanos, pero esto fue agarrando fuerza la bancada evangélica y en toda la oposición finalmente. A mí me parece vergonzoso, la verdad, porque detrás de esto lo que se esconde es un neopuritanismo muy inspirado en lo que están haciendo la extrema derecha en Estados Unidos y en otros lugares, como que volver a esta disputa de que la educación sexual o sexoafectiva o la diversidad sexual es una transformación que se impone desde la política y no la identidad y el derecho de cada ser humano a expresar su sexualidad como desee, y el derecho a tener información de parte del Estado en la educación, de qué se trata, digamos, de qué se trata esto. Sobre todo porque además Chile fue uno de los primeros países de Latinoamérica que inició un proceso de educación sexual a menores a nivel escolar. Se ha ido ampliando a nivel preescolar porque sabemos cuán necesario es. Entonces, ver en ese esfuerzo que se ha ido institucionalizando, un esfuerzo desde el Estado, que está asentado en necesidades vitales, del ciclo vital de la vida, está asociado a la sexualidad, y la seguridad y la protección también requiere elementos de conocimiento de eso que no siempre las familias tienen. Entonces, ver allí un acto de perversión es ensuciar una tradición cultural de nuestra república. Es ver un acto de perversión y vincular esto, y lo hizo uno de los diputados, con la orientación sexual del ministro de Educación. O sea, eso ya ni siquiera merece comentario. Es que por eso te digo, o sea, hay ahí un aspecto que no tiene ni siquiera que ver con puritanismo, que tiene que ver con, francamente, una actitud discriminadora. vil. No, es vil. O sea, es de verdad un acto muy despreciable, de un ministro que uno podrá decir, lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, a lo mejor no lo ha hecho tan bien, a lo mejor efectivamente el ministro no ha tenido la mejor de las gestiones, ya que estamos hablando de la gestión, pero de ahí a vincular su orientación sexual con este instructivo, no. Yo creo que ahí tenemos efectivamente en esta sociedad personas que tienen problemas de verdad. O sea, yo a esas personas sí que les diría, háganse ver, háganse una buena terapia, porque por algo, algo hay ahí que no está funcionando bien. Y yo quiero agregar que la semana pasada dije lo mismo y en las redes me trataron de pedófila. Ah, ¿te pasó eso? Sí. ¿Y qué dijiste? Bueno, Perdón. Ya, yo creo que esas cosas no vale la pena responderlas, pero yo creo que un aspecto importante de la educación sexual y afectiva que se hace, también recordemos, al nivel de comprensión de cada etapa. Tampoco significa que como se imagina la gente, de que los niños de preescolar van a estar aprendiendo temáticas no adecuadas a su desarrollo, pero lo importante de la educación sexoafectiva es que los protege de quien quiera vulnerar sus espacios vitales. En Chile en este momento hay una pandemia silenciosa, que es la pandemia del abuso sexual. Claro.
hay listas de espera de hasta 9 meses en la Oficina de Protección de Derechos que no dan abasto para evaluar todos los casos de los niños que llegan. Entonces, esto es prevención, como sucede, como el uso de la mascarilla para prevenir la propagación de gérmenes. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Cuando tú te opones a la educación sexual y afectiva, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que tú propones para proteger a los niños del abuso sexual? Bueno, ahí hay tanto tema que seguir conversando, chiquillas, sobre todo Es que ahí cuando se plantea el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, como si todos los padres fuéramos iguales y todos los hijos como si fueran iguales. no supiéramos que el 70% o más de los abusos sexuales ocurren en los entornos familiares. Y es exactamente aquello, y qué fuerte todo lo que estamos conversando, porque francamente lo que tú dices, ¿no? Detrás hay lo que decía hoy día en una entrevista que le hice a Mario Aguilar del Colegio de Profesores Metropolitano, que estas clases, y con esto quiero terminar porque vamos a pasar a otro punto, son importantes las clases de orientación sexual, o sea, de educación sexual, porque lo que fundamentalmente le tienes que enseñar a los niños chiquititos, niños y niñas, es a protegerse de los eventuales abusadores sexuales. Y eso es muy importante. Y eso uno podrá discutir, se puede hacer de una forma mejor o no, o de una forma más, digamos, cuidadosa, si tú quieres. Podríamos que hay discutir, que incorporar a la familia, que hay que incorporar a la familia, etcétera, pero que es importante, lo es. Y la verdad es que en mi tiempo, cuando nadie te hacía ninguna clase de educación sexual y que teníamos unos tremendos índices de embarazos adolescentes, hoy día uno agradece que por lo menos estemos en un tiempo donde estos temas sean considerados. Ya, chiquillas, vénganse para acá, porque vamos ahora a pasar a nuestra, ¿cómo se llama esta? Nuestra opción interactiva. ¿Se acuerdan de la semana pasada que nosotros a ustedes, las personas que opinan en redes, les preguntamos a quién pondrían ustedes de vocera de la Corte Suprema después de que renunció, o la renunciaron, como decía, la ministra Ángela Vivanco? Vamos entonces a cuáles fueron las respuestas de ustedes, vamos a pasar a revisar. A ver, ahí está. Carmen Gloria Valladares. Esta es la propuesta más moderada de todas las que tenemos. Bueno, sería buena vocera. Sí, sería estupenda. Pero mira, quiero invitarlas a que revisen lo que está en la parte de atrás de la vocera, Carmen Gloria Valladares. Fíjense que ven esa imagen que está a la izquierda de la pantalla. ¿Se acuerdan ustedes cuando se produce el día de la instalación de la Convención Constitucional y una de las convencionales va a increparla? ¿Se acuerdan? Claro, ¿no? Ahí está, pues. Ella suspendió porque habían protestas afuera y suspendió de un tiempo para ir a averiguar qué es lo que estaba pasando. Ahí está Elsa Labraña. Ya, pues ahí está Elsa Labraña. Sí. Ya, pues. Y al lado una selfie del presidente Gabriel Boric con Carmen Gloria Valladares. Vamos a la siguiente. Esta me parece súper buena. Fabricio Copano. ¿Quién está detrás? James Corden. Ustedes saben que James Corden es ¿cómo llamarlo, Ale? Es como influencer. Es un influencer, es un animador de late, pero que partió con este famoso tema del carpool, donde él invita a su auto a las grandes estrellas de la música. Hacer karaoke. Ya, pues, ¿y por qué es importante? Porque Fabricio Copano se basó. Ya, estuvo en el show, pero en su late se basó. Contando chistes en inglés, que pero es además, más difícil. hacer un late, que es un programa político, perdónenme, pero Fabricio Copano ha sido el analista político más brillante del escenario que hayamos escuchado en los últimos tiempos. En su rutina en el Festival de Viña, ¿no se acuerdan cuando dijo que los chilenos estamos votando por un millonario y a los 10 minutos lo odiamos porque es millonario? Votamos por un joven sin experiencia y a los 5 minutos lo odiamos por ser tan joven y tan inexperto. No, fue extraordinario. Bueno, pero es que a mí me parece que todos los stand-uperos, desde Natalia Valdebenito para acá, hacen una cita. De hecho, yo los uso en mis clases de periodismo. Ahí esa es la pauta, ahí está la pauta del año. Ahí están los temas. Sí, pues, o sea, oye, ellos, yo he hablado con comediantes que me dicen que se enteren que leen más los diarios que nosotras porque tienen que estar absolutamente al tanto de lo que está pasando para pispear lo que está ocurriendo. Bueno, Fabricio, te felicito porque te basaste para hacer un stand-up comedy en inglés. Te salió increíble. Bueno, vamos a la siguiente que no sé. Bueno, ese es otro de los voceros. ¿Te imagináis vocero de la Corte Suprema? Claro. Ya, pues este es otro. Esto llegó de nuestra audiencia. Francisco Muñoz, alias Pancho Malo.
Claro, que en esta versión es la versión morena, porque ahora es rubio Pancho Malo. ¿Ah, sí? Sí, ¿Se pues hizo se tiñó rubio? el pelo, sí. Ajá. Mira tú, Team Patriota, ¿no es cierto? Y Garra Blanca, dos de sus Para baluartes. vocero se ve mejor moreno a lo mejor. ¿Ah? Bueno, vamos a la próxima. Pues. No te metas ahí. Lisa Simpson, ¿qué tal? Y ídola. No, yo a Lisa Simpson voto por ella al tiro. Ya, vocera. ¿Qué te parece? La amamos. Bien. Ya, sí, pues. sí. Incluso podría ser pasaste. vocera de gobierno. Podría ser vocera de lo que quiera. Tiene un No, parecido. se pasó la Lisa Simpson. Se parece a la Camila Vallejo, ¿no? Mira. Ya, pues. ¿Tenemos alguien más o no, chiquillos? ¡Ah! Sí, po. Esta es la preferida de la Ale Matus. No es mi preferida. ¿No te gusta tanto? No, bueno, el pero sesgo, dice... el sesgo. El sesgo. Lo Pati que pasa es Cofré. que de aquí la única que la conocía soy yo. Sí. No, la sí la Pati Cofré y cachamos. sus 5 minutos. No, pero- maravilloso. Te voy a dar mis 5 como minutos. 5 minutos. Te doy mis 5 minutos. Ya. Oye, no, si yo cacho a la Pati Cofré, ¿cómo no le voy a cachar? ya. Por cortarla. Po. Ya. Yo no la pues, cachaba. Lo que pasa es que los Eso 5 era- minutos eso no es lo lo que cachaba. supe yo en el backstage. Pero yo lo de los No, 5 quiero No, de los Descubrí. 5, pero es que no podías Mira. conocer a la Pati Cofré. Pero si la ¿cómo son los conozco, 5 pues si minutos? ella es comediante, ¿cuántos años? Pues ya, chiquillas, se acabó esta cuestión. Se acaba nuestro programa de hoy. Obviamente nos quedan temas en el tintero, pues que no se puede hablar de todo, ¿no es cierto? No. Pero Oye, ¿cómo pasamos? ¿están pagando también para este labial? ¿Cómo dice usted? ¿Tan bien? Oiga, yo... Oye, no ha terminado el programa. Ya, la pregunta interactiva de esta semana, pues. ¿Cuál es la Pero si tú la inventaste. Tú la Se me inventaste, olvidó. la rebeldía, pues niña, por Dios. ¿qué? Ya. sí, Por es que favor. es muy cómico. Ya, pero hágala. Obviamente, Pregunta pues. rápido, que ya no Porque- están poniendo la Porque el cortina. presidente fue al aniversario de su partido Convergencia Social y dijo que la rebeldía tenía que tener cabida en su gobierno. Y algunos parlamentarios de oposición de la derecha les molestó mucho porque les parece que la rebeldía y el gobierno no pueden ir juntos. Ya. No sé qué entenderán por rebeldía. Seamos sumisos. O sea, La pregunta interactiva entonces es... A mí me ¿En dio qué? risa la rabia el Guillermo Ramírez, así como, ¿cómo habla de rebeldía? Hay que ser sumiso. Así. Ya, pues, ¿Cuál es la entonces la alternativa? pregunta es, ¿en qué cargo público se puede ser rebelde y por qué? Eso. Está bueno, ¿En ¿no? qué cargo Ya. y por qué? Escríbanos. ¿En qué cargo público se puede ser rebelde y por qué? ¿O en cuál Escríbanos. se puede ser... ¿En cuál es mejor ser rebelde? No, en cuál se Ya puede. no enredemos. ¿En No, cuál ya se no, puede? en cuál Para se algunos puede. que hay que ser más sumiso. Porque yo me imagino que en Hacienda no podéis ser muy rebelde, no, por ejemplo. pues claro. Sí. Bueno, Bueno. dicho lo anterior, no se olviden nuestras redes sociales, uchiletv.cl, nos siguen en Twitter, por supuesto, en Instagram, en todas las... Bueno, estamos en la radio, 102.5. Búsquennos y nos encuentran. Porque ustedes saben Ponen Descabelladas. que si nos buscan, nos Nos encuentran. encuentra. Buenas noches. Ciclo Cine más TV a 50 años del golpe. Miradas para el futuro. Ven al GAM a ver las películas de ficción y documental que tratan los hechos del golpe de Estado y sus diversas consecuencias. Diálogos de exiliados de Raúl Ruiz. El edificio de los chilenos de Macarena Aguiló. Actores secundarios de Pachi Bustos y Jorge Leiva. En algún lugar del cielo de Alejandra Carmona junto a No olvidar de Ignacio Agüero. Desde el martes 20 hasta el viernes 23 de junio, ven al GAM y encuéntrate con los directores de estas historias. Entrada liberada con inscripción, más información en gam.cl. Te esperamos. Ciclo Cine más TV a 50 años del golpe, miradas para el futuro, exhibiciones y conversatorios.